Dime algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tus palabras no se las lleva el viento? ¿Qué pasaría si hoy te demostrara que cada frase que pronuncias es, en realidad, un código de construcción que tu biología utiliza para fabricar tus células? Hola, soy David. Bienvenidos de nuevo a este espacio de desmantelamiento. Hoy nos adentramos en el capítulo 4 de El séptimo libro de Pablo Almazán, La evolución más cercana, mi propuesta sobre el verbo hecho carne. Estamos ante una parte densa, cargada de una lógica que nos quita la venda de la casualidad para explicarnos la ingeniería más asombrosa del universo. Cómo el pensamiento deja de ser una idea abstracta y se convierte en materia palpable, en carne, en sangre y en realidad. Si en el capítulo anterior comprendimos que la mente no es libre, hoy vamos a entender para qué sirve realmente ese procesador que llamamos mente. Almazán nos propone algo que rompe la ciencia tradicional y la religión dogmática por igual. La evolución no terminó con la forma humana que hoy ves en el espejo. La evolución no es un proceso estático que terminó hace milenios. La evolución está ocurriendo ahora mismo, en tu interior, y su herramienta de diseño fundamental es tu palabra. Almazán comienza rescatando una verdad ancestral. El verbo se hizo carne. Pero alejémonos por completo de la interpretación religiosa o mística superficial. En bioexistencia consciente, el verbo es información. Pablo nos sumerge en la física de vanguardia para explicar esto. La física cuántica nos ha demostrado que si observamos un átomo lo suficiente, no encontramos bolitas sólidas de materia. Encontramos energía y vacío informados. Lo que mantiene a esa energía unida con una forma específica, lo que hace que una célula sea de hígado y otra de pulmón, es la información que recibe. Esa información es vibración, y nosotros, a través de nuestro pensamiento y lenguaje, somos emisores constantes de esa vibración. Tus células no son sordas. Poseen receptores en sus membranas que actúan como antenas. Tus órganos no están aislados en una caja de vacío, ajenos a tus dramas cotidianos. Cada vez que emites un juicio, cada vez que sostienes una creencia limitante sobre quién eres o sobre lo que el mundo te debe, estás enviando una señal vibratoria directa a tu ADN. La biología es la entidad más obediente del cosmos. No tiene la capacidad de juzgar si lo que dices te hace daño o te beneficia. Simplemente lo ejecuta como una orden de construcción. Si tu verbo interno dice constantemente que la vida es una carga pesada, tus células no discuten la metáfora. Simplemente se adaptan a la orden de soporta el peso. En este nivel, tus glándulas suprarrenales fabricarán la química de la resistencia. Tu sangre se llenará de cortisol y adrenalina para una lucha que nunca termina. Tus huesos, bajo el comando de esa carga, se volverán más densos para no romperse. O tus músculos se tensarán crónicamente para soportar ese peso imaginario que tu mente describe como real. El pensamiento se ha hecho carne. Estás esculpiendo tu propia anatomía con el cincel de tus pensamientos diarios. En este capítulo, Almazán desarrolla la tesis de que el cuerpo es el escenario donde se representa la obra de teatro de tu inconsciente. Todo aquello que no puedes poner en palabras hacia afuera. Aquello que callas por miedo, por vergüenza o por una falsa sensación de educación, la biología lo expresa hacia adentro. Es una ley de compensación absoluta. Aquí es donde nace el síntoma. Pablo nos invita a ver el síntoma no como un error de la naturaleza, sino como el verbo materializado. Piénsalo con la lógica de las capas embrionarias que se menciona en el libro. Si vives una situación donde sientes que no puedes tragar
una humillación constante en tu trabajo y te obligas a guardar silencio para no perder el empleo, tu garganta o tu esófago, tejidos que biológicamente se encargan de deglutir el bocado, tendrán que gestionar físicamente esa energía de rechazo. Como el verbo no salió en forma de palabra hacia el exterior, la célula se adapta para intentar pasar o digerir aquello que la mente consciente no supo gestionar. El cuerpo es el último recurso de la verdad. Puedes mentirte con la mente, puedes decir que estás bien y que nada te afecta, pero tu carne es incapaz de mentir. Si hay una incoherencia entre lo que sientes y lo que haces, tu cuerpo levantará la mano y lo denunciará a través del síntoma. La evolución más cercana es, precisamente, aprender a leer este libro de carne, que eres tú. Pablo profundiza en cómo el verbo de tus ancestros sigue resonando en tus células. La ciencia moderna llama a esto epigenética conductual, pero Pablo lo define de una forma más profunda. El verbo heredado. Somos el resultado material de los silencios, de los gritos ahogados y de las sentencias dramáticas de nuestros abuelos. Imagina a un ancestro que vivió un exilio forzoso, que perdió su tierra y nunca pudo procesar ese duelo. Ese verbo de pérdida no desapareció en el tiempo. Viajó a través de la información celular como una instrucción de supervivencia. Tú naces décadas después y de repente desarrollas un síntoma en los riñones, que biológicamente gestionan los líquidos y el referente de casa, o una alergia extraña al polvo. Parece no tener sentido en tu vida moderna, pero cuando miras el árbol, comprendes. Tu cuerpo está intentando dar forma física y solución a lo que quedó pendiente de ser sanado en el clan. Tú eres la evolución más cercana de tu árbol genealógico. Eres el punto de vanguardia, donde el clan tiene la oportunidad de transformar el verbo de dolor en un verbo de conciencia. No heredamos solo rasgos físicos, heredamos los códigos de supervivencia grabados en el lenguaje del inconsciente. Llegamos al punto de inflexión del capítulo, la responsabilidad. Si aceptamos que el verbo se hace carne, entonces el azar y la mala suerte mueren. Ya no existen las enfermedades que vienen de afuera como si fueran ataques aleatorios. Esto es lo que Almazán llama la soberanía existencial. Es un mando que pesa. Es incómodo porque nos quita el consuelo del victimismo. Si tu realidad económica es de escasez recurrente, Pablo te invita a observar qué verbo estás sembrando en tu jardín mental cada mañana. ¿Cómo te nombras cuando cometes un error? ¿Te llamas incapaz o pobre? Cada juicio es un comando de creación. Cuando juzgas al otro, tu biología no entiende de proyecciones. Tu inconsciente procesa la frecuencia de ese odio o ese miedo como algo propio. El verbo destructivo que lanzas hacia afuera termina haciéndose carne en ti en forma de acidez, de insomnio o de crecimientos celulares anómalos. La propuesta de Almazán es una higiene existencial absoluta. Empezar a hablar el lenguaje de la unidad, reconociendo que el otro es solo otra parte de mi propia carne expandida. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Almazán explica que la evolución ocurre cuando alineamos tres centros: lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Cuando estos tres niveles vibran en la misma frecuencia, el verbo es limpio y la carne brilla con salud. La mayoría de nosotros vivimos en una fragmentación constante. Sentimos que queremos irnos, pensamos que debemos quedarnos y terminamos haciendo lo que otros esperan. Esa fragmentación es lo que enferma. La enfermedad es el intento desesperado de tu cuerpo por unir lo que tú has separado a través de la mentira. La evolución más cercana
Es el regreso a la coherencia. Es cuando tu sí es un sí sentido en las entrañas y tu no es un no respetado por tu acción externa. En ese estado de integridad, la carne ya no necesita adaptarse al conflicto, porque el conflicto ya no existe en el verbo. La salud no es algo que se busca afuera, es el estado natural de una mente que ha dejado de pelear consigo misma. Para cerrar este análisis, Pablo nos pide que dejemos de ser observadores pasivos. No te pasa la vida, tú haces la vida con cada palabra. Te invito hoy a que hagas un escaneo de tu presente. Mira tu cuerpo, tus síntomas, tus deudas. Todo eso es verbo hecho carne. Si tú lo creaste con tu información inconsciente, tú tienes la llave maestra para transformarlo con tu conciencia presente. El lenguaje de la bioexistencia no pregunta ¿por qué? Pregunta siempre ¿para qué? ¿Para qué mi verbo ha necesitado crear esta carne? Ahí, en esa respuesta valiente, reside la semilla de tu próxima evolución. Soy David. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo capítulo, para seguir descubriendo que tú eres el autor, el actor y el escenario de esta asombrosa existencia. Hasta entonces.